y cómo no podríamos desarrollarlo para efectos de educar a pacientes también. En esta suerte de iniciar actividades en el tema de la nefrología ya tenemos casi 20 años. En el tema de cardiovascular tenemos un poco más. Y al encontrarnos en esta temática de la nefrología y la problemática que representa la enfermedad renal a nivel Latinoamérica, nos hemos ido incorporando a múltiples sociedades o grupos de trabajo, tanto en Latinoamérica como en Europa y Estados Unidos, con la única intención de colaborar, de ayudar a profesionales, a pacientes, a desarrollar una dinámica diferente, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y las competencias de los profesionales. Y el día de hoy, coincidentemente, tenemos nuestra primera reunión y para celebrar, y lo hemos nombrado, lo hemos titulado un Nefrocafé. Yo, yo me estoy acompañando con este café. Y para celebrar el Día del Enfermero Peruano, el Día de la Enfermera Peruana, el 30 de agosto se celebra. Así que vamos a hacer por doble motivo esta reunión y una celebración a la vez. Entonces, desde ya estamos en Facebook Live. Más adelante tenemos proyectos para estar en mayor cantidad de redes para efectos de llegar a más personas. El proyecto es acudir a otros amigos nacionales e internacionales para desarrollar una suerte de conversaciones, de diálogos, podcasts que les puedan permitir a ustedes de primera mano tener la experiencia de ellos. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con una temática muy interesante para mí. Considero que dentro de la nefrología el acceso vascular es una piedra angular, pero que quizás en estos últimos años no ha tenido el abordaje adecuado que consideramos nosotros y que considero yo, producto de mi experiencia en estas sociedades y en los países a los cuales he visitado y con profesionales con los cuales hemos trabajado. Es importante la formación de competencias de profesional de la salud en nefrología en el tema del acceso vascular de manera profunda, desde la anatomía, fisiología, características muy particulares y muy profundas del acceso vascular. Y el día de hoy vamos a abordar este tema que es la biología de la maduración. Es un tema muy interesante, la maduración de la fístula. Sabemos que cada vez más pacientes que llegan a terapia de sustitución renal con enfermedad renal crónica lo hacen con un catéter. Sin embargo, somos conscientes que no es quizás el acceso vascular ideal. En ese ritmo, en ese camino, estamos tratando de impulsar el desarrollo de mayor creación de accesos vasculares autólogos como es la fístula y las particularidades que este tiene, hoy día lo vamos a desarrollar. Entonces voy a ir compartiendo pantalla en la medida que se van sumando más amigos y desde ya háganlo con un oneroso café. Voy a compartir pantalla. Bien. Entonces, todos los enfermeros peruanos que nos acompañan, feliz día. El día de ayer fue el Día de la Enfermería en Argentina. También un abrazo para todos nuestros amigos. Asimismo, desde ya le decimos que hay proyectos a nivel de la Sociedad Latinoamericana de Enfermería Nefrológica que poco a poco vamos a hacer saber. Eh, muy bien. El día de hoy, quien les habla, Wilmer Jean Escobar Torres, enfermero, como parte de la Sociedad del Acceso Vascular de las Américas, eh, va a intentar hacer una pequeña descripción de la biología de la maduración de las fístulas en este Nefrocafé. Feliz día nuevamente a todos, reitero, y vamos a iniciar. Debo decir que en conflicto de intereses no tengo ninguno. Quizás el mayor interés dentro de esto es el desarrollo de la nefrología de esta especialidad, no solamente de enfermería, sino a nivel de todos los profesionales de la salud en nuestra región. De igual manera, mejorar condiciones de atención de la salud de la persona con enfermedad renal. Y esto está relacionado a que estos pacientes o estas personas, con el tiempo he ido aprendiendo que mejor es mucho más humano decirles personas con enfermedad renal que pacientes. Y que estas personas tengan la mejor calidad de vida
no solamente desde en la terapia de sustitución renal, sino hasta el último día que pueda recibir esta terapia o tenga el cuidado paliativo que corresponda. Ya aterrizando en este tema, tomo algunos conceptos de la guía Skaudoki, que fueron publicadas en el año 2020, pero fueron hechas en el 2019. Considerando qué cosa es una creación de un acceso vascular, que lo sabemos, es una conexión de una arteria y una vena con el fin de establecer un acceso de hemodiálisis. Sin un acceso de hemodiálisis, no podríamos hacer hemodiálisis sin un acceso vascular, llámese fístula o arteria, pero en este caso hablamos de una fístula arteriovenosa, una arteria y una vena. La maduración es un proceso por el cual esta fístula se vuelve apta para proporcionar la diálisis prescrita. Es decir, que hay características inherentes a una fístula madura para que ésta pueda recibir o brindarnos para poder lograr una diálisis adecuada, que es flujos adecuados, el menor número de complicaciones, la mayor permeabilidad para que tenga una sobrevida adecuada tanto del acceso como del paciente. Falta de maduración, un concepto que vamos a repetirlo a lo largo de la reunión, que es un acceso vascular que a pesar de intervención radiológica o quirúrgica, endovascular o cirugía abierta, no logra éxito para iniciar diálisis 6 meses después de su creación. Lo que tiene que quedar claro es que a efectos de cuando iniciamos o cuando empezamos a crear un acceso vascular o cuando empezamos a pensar que una persona con enfermedad renal pueda iniciar el procedimiento o el proceso de generar un acceso vascular, las guías Kadoki, como muchas guías españolas, europeas, consideran que se debería tener ya iniciar un programa de creación cuando el paciente, la persona con enfermedad renal crónica progresiva, presenta una tasa de filtración glomerular entre 15 y 20 mililitros por minuto por superficie corporal de 1,73. O que ya esté en terapia de reemplazo renal, ¿no? Que ya debe tener un plan de vida individualizado, que dice que se revise, actualice y documente regularmente en su historia médica. Cuando hablamos de un plan de vida, los conceptos de las guías CAUDOC y creo que todas las guías mundiales se han sumado a eso, es incorporar el acceso vascular como un plan de vida. eh, de tal manera que el paciente pueda participar. No a todos los pacientes van a ser patentes para una fístula o no a todos los pacientes se le va a colocar un catéter. Los últimos estudios, por citar, han demostrado que un paciente de más de 70 años es mejor colocarle, u 80 años es mejor colocarle un catéter venoso central tunelizado. Entonces, hay conceptos que han ido cambiando y que debemos ir también tomando para nuestra experiencia. Y dentro de este proceso que significa la maduración, tiene un punto de partida desde la creación. Ustedes pueden ver acá una fístula brachiocefálica con una conexión muy evidente entre la arteria y la vena, ¿no? Ya a punto de cerrar, acá usted puede ver la anastomosis y ojo que debe quedar claro que el acceso para diálisis no es simplemente la anastomosis. La anastomosis es la unión de la arteria y la vena, pero un acceso para diálisis tiene otros componentes como trayecto, que puede ser fácil de abordar por la enfermera, que tenga superficialidad, aspectos que están relacionados y muy íntimamente ligados a qué tan bien o qué tan adecuado ha sido la evaluación preoperatoria de un paciente. Dentro del proceso de la evaluación de la herida quirúrgica, los cuidados que debe tener este paciente, el proceso de maduración que nos permite una mayor dilatación de la vena, de tal manera que ya se convierte en un acceso vascular para diálisis. Definitivamente tiene algunas particularidades. Ninguna vena podríamos decir que sea totalmente recta. Sería lo ideal para los enfermeros que sea recta, que tenga una trayectoria amplia y que sea fácil para no tener complicaciones que todos sabemos que las tienen, como acá pueden ver. Una de las primeras canulaciones puede generar un pequeño hematoma, en algunos casos es un gran hematoma. Hay características para efectos de la canulación. En algunos países se sugiere que una enfermera pueda tener un número de canulaciones exitosas para tener un estándar y ser
dentro de lo que se recomienda una enfermera con experiencia. Y tener el éxito dentro de lo que representa la creación y el acceso vascular para ser utilizado, tener el éxito de de poder canular sin complicación alguna. Estas son fotos que tratamos de identificar cuál es la estructura, la trayectoria del vaso, de tal manera que la enfermera o el enfermero pueda tener una mejor visión del acceso vascular. Ahora, la fístula es el acceso vascular ideal y como a veces nosotros comentamos en los grupos de trabajo, el catéter es el malo. Yo creo que no, tendríamos que ponernos a pensar cuáles que tienen menos complicaciones. Sabemos que las fístulas son la modalidad o el acceso preferido en estas personas, pero también requiere que las venas de salida de estas fístulas maduren suficientemente con una dilatación adecuada. Se sugiere que sea más de 6 milímetros, un mayor grosor de la pared venosa para que pueda resistir la punción múltiples. Estamos hablando de 150 sesiones al año, 3 veces por semana. Sin embargo, hay fístulas, no se conoce bien y hoy día vamos a intentar hacer una pequeña eh, descripción de ello. No se conoce bien el proceso de maduración, pero lo que sí se tiene entendido y por conocido que entre el 20 y el 60% de las fístulas no maduran. Es decir, de cada 10 fístulas, lo más probable es que 5, entre 2 o 5 o 6, 6 personas a que les crea la fístula puedan no resultar exitosas. Entonces, esto no afecta el programa o el proceso de desarrollo del acceso vascular en el paciente y lo que se sugiere para ello es una adecuada evaluación. Pero a pesar de ello hay factores que tienen que ver en esta falla en la maduración. Y estas bajas tasas de maduración también sugieren pues, la necesidad de comprender la remodelación venosa que conduce a una maduración exitosa de la fístula para mejorar la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica. Un acceso vascular adecuado, maduro, nos va a permitir que estos pacientes puedan tener una mejor atención. Ahora, si hay factores asociados a un mal pronóstico, por supuesto, edad avanzada, pacientes, lo dije hace unos minutos, los pacientes de edad avanzada no todos logran una maduración exitosa. Los pacientes diabéticos también, si bien es cierto, hay estudios que han demostrado que no hay mucha diferencia en el tema de remodelamiento a nivel del endotelio vascular entre pacientes diabéticos y no diabéticos, hay algunas revisiones que lo manifiestan así. Pero de todas maneras un paciente diabético tiene es un factor a un mal pronóstico para la maduración. La arteriopatía periférica, obviamente, las arterias que tienen compromiso, tienen lesiones, no van a lograr una adecuada maduración. El tabaquismo sabemos que es un factor que afecta la estructura endoteliar de las arterias, de las venas. La obesidad definitivamente también es un factor, como la hipotensión arterial. Los pacientes hipotensos que no logran buenos flujos sanguíneos, obviamente por la hipotensión, no logran una adecuada maduración y estos pacientes en un gran porcentaje tienen un fallo en la maduración. Pero también hay que considerar algunos aspectos y unos conceptos que deben ser revisados siempre por el personal que atiende a estos pacientes, que es la enfermedad renal crónica y la implicancia que tiene esto en la homeostasis. Obviamente conocemos que la reducción de la función renal está asociada con cambios en el metabolismo del paciente, balances de nitrógeno, paciente desnutrido, dificultades o resistencia a la insulina, un aumento significativo de las especies reactivas de oxígeno. Más adelante lo vamos a ver, es un tema que puede parecer a ustedes nuevo, pero hay un aumento significativo en la generación de especies reactivas de oxígeno en los pacientes, en las personas con enfermedad renal crónica. Muchas de estas alteraciones, si bien es cierto, pueden ser tratadas de alguna manera por terapias de reemplazo renal, llámese hemodiálisis, diálisis peritoneal. Estos procedimientos no van a constituir, no van a lograr una homeostasis corporal normal, ¿no? Sabemos que el paciente que termina la diálisis en las 3 horas y media o 4 horas, de todas maneras no tiene una remoción total porque el cuadro urémico de alguna medida todavía lo acompaña. Entonces, los pacientes que están en terapia de sustitución renal todavía desarrollan una enfermedad compleja que comprende la uremia parcialmente tratada y obviamente los efectos nocivos de la misma diálisis, como fluctuación en el volumen del líquido extracelular, alteración de iones inorgánicos residuales,
habría que nombrarlos, son muchísimos, y nos demandaría, sería una suerte de no poder recordar. Lo importante es saber que hay alteración de iones, hay exposición a materiales biocompatibles, llaman el sistema extracorpóreo, las cánulas, las líneas arteriovenosas, las jeringas, las mismas membranas. Todos estos componentes van a generar mayor daño. Entonces, durante el metabolismo fisiológico, que todos los seres vivos tenemos, se van a dar reacciones químicas y estos van a producir radicales libres. Esto lo sabemos. Y estos procesos oxidativos, si no los controlamos, van a poner en peligro la integridad celular. Van a afectar la estructura celular. Este conjunto de radicales libres que tienen la capacidad de producir daños oxidativos, ¿no? Hablamos mucho de antioxidantes y antioxidantes, se les denomina especies reactivas del oxígeno. A esto llamamos especies reactivas del oxígeno, ¿no? Este conjunto de radicales libres. Estos se forman de manera natural como subproducto del metabolismo normal del oxígeno a nivel celular, y el incremento de esto puede dañar estructuras celulares. Y estas condiciones van a conducir obviamente a complicaciones clínicas como la enfermedad cardiovascular. El paciente con enfermedad renal crónica, de hecho, que va a tener una enfermedad cardiovascular, eh, el paciente hipertenso lo va a tener en mayor medida, pero también va a tener aterosclerosis que afectan la estructura del endotelio vascular, anemia, desnutrición, la baja calidad de vida, etcétera, etcétera. Los pacientes que también están en hemodiálisis pueden tener un sistema respiratorio mitocondrial deteriorado por esta misma razón, y esta puede ser tanto la consecuencia como la causa de un aumento del estrés oxidativo, ¿no? Estamos hablando de un estrés oxidativo por la presencia de los radicales libres relacionado a estos elementos que se forman. Entonces, durante la hemodiálisis también, la interacción de las células sanguíneas, las células mononucleares de la sangre periférica con las membranas dialíticas, también van a provocar una activación con un consiguiente aumento de la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias. Este es un tema que quizás la próxima reunión lo abordemos, el tema de membranas e inflamación, que está muy relacionado a la preparación del sistema extracorpóreo, que a veces no le damos la importancia de vida porque está relacionado, que tiene muchísimo que ver con la calidad de vida del paciente, la sobrevida en relación a la liberación de citocinas proinflamatorias y el desequilibrio entre las actividades pro y antioxidantes. Todo esto nos genera aún mayor estrés oxidativo, ¿no? Con la misma, una elevada síntesis de estas especies reactivas de oxígeno. Pero también la uremia va a generar daños a nivel vascular. Antes de la creación de la fístula o el injerto, ya el sistema vascular tiene daños importantes, ¿no? El sistema cardiovascular ya tiene lesiones. La misma uremia aumenta la inflamación y el estrés oxidativo que hemos hablado. Estos cambios se van a evidenciar por incremento en las citoquinas inflamatorias. Nombrarlas acá sería demasiado. Yo los invito a investigar más sobre estas citoquinas inflamatorias. Mucho hemos hablado en este tema del COVID. Sin embargo, los estudios han demostrado incremento o aumento del grosor de los vasos y calcificación en los pacientes, producto de la enfermedad también calciofósforo que a estas personas los acompaña. Y es probable que este aumento del grosor de la pared sea secundario a la proliferación de células de músculo liso vascular en respuesta a la inflamación secundaria a productos de ligación avanzada y especies reactivas de oxígeno. En conclusión, el estrés inflamatorio, el estrés oxidativo, producto de todos estos elementos que hemos hablado, van a generar una mayor proliferación de células de músculo liso en el endotelio vascular, de tal manera que afecta el proceso de maduración de la fístula. Y también vamos a tener daño endotelial. Si bien es cierto, el endotelio es una barrera entre la sangre y la pared vascular, es un elemento muy importante, que tiene una gran participación en la regulación del tono vascular, el crecimiento y la migración de la fibra muscular lisa y el mantenimiento de la estructura vascular. En condiciones normales, fisiológicas, es una superficie antiadherente, anticoagulante, por eso la sangre puede conducirse de manera normal, pero si ya tiene un daño, ¿no? Las moléculas van a modificarse, las células van a modificarse y obviamente se va a producir va a mejorar su capacidad de adhesión celular.
si atravesamos la vena, obviamente generamos una lesión y esto va a generar una respuesta en el endotelio. Las plaquetas se unen a esta superficie dañada, lo que genera el inicio del proceso de coagulación, con el desarrollo de inflamación, trombosis, propiciando la aparición de accidentes cardiovasculares. Entonces, un paciente con enfermedad renal, con uremia, con todos estos cuadros que hemos manifestado, tiene un gran porcentaje de desarrollar accidentes cardiovasculares y obviamente la enfermedad cardiovascular es la responsable de la mayor cantidad de muertes en el paciente con enfermedad renal crónica. Y esta es una foto, un gráfico donde nos manifiesta que el estrés oxidativo y la inflamación generan un deterioro endotelial, ¿no? Y esto se evidencia en este cuadro, donde hay un aumento de la capacidad de adhesión que provoca trombosis, un aumento de la liberación de vesículas extracelulares, producto del estrés, una mayor extravasación leucocitaria, ustedes pueden ver, los leucocitos extravasan, lo que favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares fibrosando este tejido. Entonces, es todo una alteración que se da a nivel vascular. Estos pacientes, también como decimos, que presentan este estrés oxidativo, inflamación y aumento de esta liberación de vesículas extracelulares, provocando daño endotelial, y obviamente enfermedades cardiovasculares. Estas vesículas juegan un papel muy importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en el paciente con enfermedad renal, porque su número se incrementa en el plasma y su contenido también se modifica. Estas vesículas generan disfunción endotelial, senescencia y calcificación vascular. O sea, particularmente dañan la estructura vascular, dañan, envejecen, producen un mayor deterioro de la estructura vascular. Asimismo, los microRNA libres que van transportados en estas vesículas van a colaborar en esta disfunción endotelial. Entonces, todo este estrés oxidativo, al cual llamamos la acumulación de moléculas oxidantes, principalmente estas ROS, que puede ser por aumento de su producción o por una disminución de los mecanismos antioxidantes del organismo. Si el paciente tiene un incremento de estos elementos oxidantes, se va a generar un estrés oxidativo al cual está expuesto el paciente con enfermedad renal. Y estos elementos, como especies reactivas, presentan una gran capacidad oxidante. Por eso pueden alterar moléculas como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos de las células y generan daños en estas. Entonces, en fases tempranas se han observado niveles de estrés oxidativo, pero a medida que va progresando la enfermedad, también esta se incrementa, ¿no? Y además hay que considerar que los pacientes con enfermedad renal crónica acumulan muchas toxinas urémicas, no todas se liberan, mucho depende también del tipo de terapia de sustitución renal que se tenga, el tipo de membrana al cual se tenga, los tipos de hemodiálisis que pueda recibir el paciente. Muchos de estos van a empeorar la situación del estrés oxidativo y podemos ver que todos estos elementos que generan la producción de especies oxidantes generan un estrés oxidativo, generando un proceso inflamatorio más allá de lo que normalmente conocemos. Y este estrés también tiene un compromiso a nivel del acceso vascular, como lo hemos visto anteriormente, que es el aumento del grosor de la pared, que lo hemos dicho, que tiene implicaciones en el riesgo cardiovascular, también en la falla del acceso. El hecho que un acceso vascular, la pared del vaso vaya engrosando, se engrose más, puede generar fallo del acceso, porque va a predisponer a este vaso a desarrollar estenosis. También se observa un incremento en las fibrosis de los vasos, el depósito de fosfato de calcio y la extrusión de calcio celular en pacientes genera este daño en la estructura venosa o en la estructura vascular. Estos cambios obviamente se cree que están relacionados al estrés oxidativo, todo un proceso de cambios en el metabolismo mineral. Y obviamente estos efectos se van a ver agravados por la disfunción de las plaquetas que hemos manifestado anteriormente y de la pared endotelial que conduce a una rápida progresión aterosclerótica. Estamos viendo que este estrés oxidativo genera un gran cambio, una gran complicación a nivel del sistema vascular. Entonces, todos estos aspectos que enumeramos anteriormente, combinados, van a generar una remodelación interna estenótica negativa después de la colocación eh, o creación del acceso vascular. Entonces, acá pueden ver un gráfico de una vena sana y una vena de un paciente con enfermedad renal.
lo que se ve es que la maduración de la fístula refleja el equilibrio entre la remodelación interna, lo que llamamos hiperplasia de la íntima, ¿no? Y la remodelación externa, un proceso de vasodilatación. Hay dos aspectos que deben estar equilibrados para que un acceso vascular, llámese fístula, pueda tener un, pueda ser un acceso vascular exitoso. Entonces, la hiperplasia de la íntima, como lo vemos acá, sin una remodelación externa adecuada, da como resultado una falta de maduración. Como pueden ver acá, sí hay hiperplasia de la íntima, pero no ha vasodilatado, lo que se llama una remodelación inadecuada, ¿no? La remodelación interna, como en este caso, remodelación interna y externa, da como resultado una fístula madura, ¿no? Acá se puede ver una remodelación interna con una externa con una hiperplasia intimal, se genera una remodelación vascular adecuada, dando como objetivo un acceso vascular adecuado, donde pueda el enfermero al realizar el abordaje pueda tener el menor número de complicaciones. Ahora, cuando hablamos de acceso vascular, también hay que hablar, y este proceso de maduración, también tenemos que hablar de hipoxia. El traumatismo que se genera en el proceso quirúrgico también va a generar hipoxia secundaria a la isquemia, tanto por el pinzamiento cruzado o por la rotura del vaso vasorum. Cuando nosotros hablamos del pinzamiento cruzado es cuando usamos, el cirujano usa estos clamps, acá tenemos dos bulldog que han clampado el acceso, el vaso, y esto va a generar daño, deterioro del vasa vasorum, que es, el vasa vasorum es una suerte de capilares que están por fuera, que acompañan la estructura vascular y que son los que alimentan o irrigan ese vaso. Al clamparse, ¿no? Al generarse este clampaje, porque se requiere hacer estos clampajes, se pierde este vaso vasorum, afectando también la estructura y generando isquemia a nivel de este vaso. Entonces se cree que esta lesión hipóxica también ocurre debido a pinchazos repetidos con agujas durante la canulación para diálisis. Por supuesto que cada vez que pinchamos vamos dañando la estructura del endotelio y esta parte de vasa vasorum, afectando también la estructura del vaso. ¿No? Disculpe, voy a tomar un café. Este trauma induce una serie de cascadas de citocinas que también promueven la inflamación, la angiogénesis, o sea, generan otros vasos como vamos a tener probablemente aneurismas, pseudoaneurismas, y la proliferación, lo que finalmente da como resultado hiperplasia intimal. Esta isquemia y liberación del ROS también activan elementos de respuesta temprana, activan células endoteliales, inflamatorias, células de músculos isovasculares. O sea, cualquier cosa que se genera tanto dentro del proceso de la enfermedad renal crónica, así como del proceso quirúrgico, van a afectar el endotelio vascular, aumentando la inflamación y promoviendo la proliferación de células endoteliales. Por eso que el proceso de maduración tiene muchos aspectos que van más en contra que a favor, pero es algo que se tiene que hacer. Entonces, y acá vamos un poco a conversar sobre el acceso vascular y también la citocina. Hemos hablado en exceso que estas propagan la inflamación, que posteriormente puede inducir la proliferación, lo que da como resultado un circuito de retroalimentación positiva peligrosa. Si bien es cierto, genera un proceso de hemorrelación, inflamación, pero puede generar y afectar la estructura del acceso vascular futuro, llevándolo a una falla temprana o a una falla tardía, ¿no? Por todos los aspectos, los procesos que se generan en todo este proceso de maduración. Atrae y activan leucocitos a través de los receptores que atraen monocitos, linfocitos T y células asesinas naturales hacia la FAP. O sea, todo el proceso inflamatorio se activa y esto va en contra del mismo proceso de maduración. Provocan cambios en la musculatura de la célula endotelial, proliferación celular y formación de trombos. Regulan al alza las citocinas inflamatorias, también promueven la proliferación celular en fibroblastos. Otro aspecto que es muy importante conocer cuando hablamos de maduración es el cizallamiento. Y la tensión de cizallamiento también juega un papel muy importante en la remodelación negativa. Después de la creación de la fístula, como ustedes pueden ver, con una arteria y una vena, cada uno con una diferencial en el flujo sanguíneo,
Las células endoteliales venosas, o sea, estas células que están en la vena, experimentan aumentos en la tensión de cizallamiento debido al mayor flujo. Acá nosotros tenemos un flujo turbulento generado por 100 mililitros por minuto y acá tenemos un flujo laminar a 30 mililitros por minuto de retorno. Y cuando el paciente es sometido a una cirugía de creación de fístula, el flujo arterial ya trasvasa y a nivel de este bypass o este shunt, que es una anastomosis propiamente dicha, se genera incremento de este flujo que era de 30, inmediatamente pudiendo llegar hasta 600 a 1500 mililitros por minuto, convirtiéndose en la fístula arteriovenosa. Entonces, a nivel de esta anastomosis se genera un gran cizallamiento y obviamente en todo el trayecto venoso, ¿no? que representa que parte de la fístula, se genera una tensión de cizallamiento por este incremento de flujo. En el transcurso de la maduración, los niveles de esfuerzo cortante disminuyen a medida que el vaso se dilata. A medida que se va dilatando, va generando una mejor adaptación del vaso y se restablece el flujo laminar, ¿no? Si acá tenemos un flujo turbulento, progresivamente eh, ya se va restableciendo el flujo laminar. Ustedes pueden ver cuando evalúan una fístula a nivel de la anastomosis, tienes el soplo, tienes el trill con un flujo muy marcado, turbulento muy marcado, y a medida que nos vamos alejando, ya este flujo laminar se hace más presente. Si bien existe una normalización de la tensión de cizallamiento distal a la anastomosis, eso es cierto, las células endoteliales cercanas a la anastomosis, como es este caso, experimentan una tensión de cizallamiento de pared continua, lo que llamamos TRIL, o sea, estos están afectados por esta tensión. Estas células endoteliales responden a tres mecanismos interrelacionados, reorganizando el citoesqueleto, ¿no? El esqueleto de la célula, expresando diferentes citoquinas de señalización y afectando también la vasodilatación. Entonces, ahora, ¿cómo maduran las fístulas? Podríamos decir que posterior a la conexión arteria-vena, el flujo de alta presión de la arteria pasa a uno de baja presión, generando el cambio. Este gradiente de presión da como resultado un aumento inmediato del flujo, tanto en la arteria como en la vena, ya lo hemos visto en el cuadro anterior. Este cambio hemodinámico resultante inicia una respuesta de remodelación vascular dentro de ambos vasos, ya lo hemos visto también. La presión en el segmento venoso aumenta con la creación de la fístula y permanece relativamente constante durante el transcurso de la remodelación. Esto va a ir cambiando progresivamente. Por eso hablamos de tiempo de maduración, el periodo de maduración. En la experiencia que hemos compartido con algunos compañeros de trabajo, los japoneses tienen un estándar de inicio de canulación, por ejemplo, muy temprano, entre 10 días a 14 días, porque sus patrones de trabajo son muy diferentes, usan mucho ultrasonido, la canulación es con ultrasonido, una enfermera capacitada en ultrasonido, y sus estándares de fístulas radiocefálicas son mucho mejores que otras experiencias como en Australia, Europa o Estados Unidos. Entonces se cree que la remodelación está mediada por el endotelio venoso y la adventicia que detectan estas fuerzas hemodinámicas, estos cambios, y las integran para permitir una adaptación exitosa sin pérdida del área luminal y la permeabilidad de los vasos. La expansión del diámetro venoso, porque que se canula es la vena, es un elemento crítico de la remodelación externa y predice el éxito clínico de la fístula. Cuando uno considera que ya, cuando los cirujanos hacen la fístula, uno puede evaluar fácilmente el trill y la estructura, cómo la estructura venosa va logrando una dilatación y podría predecir de alguna manera o inferir que va a tener un acceso vascular adecuado. El engrosamiento de la pared es la adaptación de la pared del vaso al aumento de esta presión y el cizallamiento anormal. Acá se puede ver, esta arteria tiene un flujo sanguíneo, las fuerzas van en sentido hacia la pared para mantener siempre la dilatación y el flujo que va en relación al torrente. Y cuando se hace esta unión, ¿no? Que se genera todo un cambio, una remodelación, como se puede ver aquí. Y ya yendo acá a en este gráfico, pues se puede ver que la estructura de ambos vasos son similares. Obviamente las estructuras celulares varían, pero cuando ya hablamos producto de una vena sometida a una cirugía, se genera este cambio con una hiperplasia neointimal, hemos hablado adecuada, una vasodilatación adecuada, logrando un acceso vascular maduro, a diferencia que si no se dan estos aspectos, no se generan en una vena, eh, aspectos como la presencia de miofibroblastos, la proliferación, y asimismo la estenosis y la trombosis, van a
no van a permitir un éxito en la maduración de la fístula y al contrario vamos a tener una fístula no madura y obviamente afectando la calidad de vida del paciente. Eh, la maduración de la fístula eh, sí requiere una vasculatura dócil y receptiva, capaz de dilatarse en respuesta al aumento de la velocidad de la sangre que fluye hasta el circuito de baja resistencia desencreado. Esta maduración exitosa, un circuito de flujo de alto volumen, capaz de mantener la hemodiálisis, ocurre típicamente dentro de las primeras semanas después de la creación. ¿Mm? Acá pueden ver ustedes. Ah, si bien es cierto, lo ideal es que tengamos una fístula como esta, que se presenta con un gran trayecto, ¿no? Lo que sí es cierto que en el tiempo que tenemos, no se nos presentan fístulas así, y hay que desarrollar una mirada, una visión más amplia, ¿no? Para lograr un abordaje adecuado. Y esa es un poco quizás la lección de esta pequeña reunión, con efectos de conocer un poco más y ahondar, profundizar más. Yo los invito a profundizar más el tema de la maduración. Es un poco compleja por el tema de estos componentes bioquímicos que se presentan. Pero asimismo aprovecho para poder invitarlos como parte de esta sociedad americana en la cual están todos invitados. La BASA promueve el acceso a la diálisis a través de actividades educativas y de investigación diseñadas para mejorar la atención al paciente y promover los más altos estándares de práctica médica. Ellos actualmente, les puedo decir que están viendo la reunión, así que desde ya un saludo para todos, el equipo directivo. La misión de BASA es servir como una voz unificada para cirujanos, nefrólogos, radiólogos, enfermeras de diálisis y técnicos involucrados en la investigación de diálisis y la atención clínica. Dentro de las metas que se tiene es proporcionar un foro para el intercambio de información científica relacionada con la ciencia y la práctica clínica del acceso a la diálisis. Y esto, ¿por qué lo incide? Porque BASA ha vuelto la mirada, hay una mayor atención hacia Sudamérica, de tal manera que busquemos nosotros los profesionales involucrarnos. Nos invitan o los invitamos a hacerse miembros de esta sociedad donde podamos desarrollar muchas actividades. Acá pueden ver actividades que desarrollamos en en el último simposio en Carolina del Sur, donde se hacen talleres que esperamos desarrollarlos también. Quien habla en un futuro cercano a nivel nacional y probablemente en algunos otros países con toda la dinámica que se requiere para esto. Acá pueden ver una práctica ecográfica, evaluación ecográfica con ultrasonido portátil, inalámbrico. Las pruebas con simuladores, ¿no? Entonces, una prueba en un simulador creada por un ingeniero hindú, hay una intención de trasladar esa experiencia quizás en un futuro cercano aquí. Presentación de casos, presentación de temas actuales, ¿no? Con grandes profesionales. Pueden ustedes acceder también a estas presentaciones en esta página web, haciéndose miembros. Pueden acceder a esta revista de acceso vasculares, que es una de las más leídas en lo que corresponde a acceso vasculares a nivel mundial, donde están todos los datos muy actuales. Mucha de la documentación en la cual se ha elaborado esta presentación se basa en esto. Esta es nuestra página web. Pueden ingresar e indagar, hacerse miembros. Hay costos para efectos de los diferentes países. Esta es la bibliografía con la cual se ha usado. Ustedes pueden ver 2022, 2019, ¿no? 2019, 2016 son bibliografía muy, muy actual. Estos son los datos míos con la única intención de poder compartir mi experiencia con ustedes, con todos los enfermeros a nivel nacional y a nivel de Sudamérica. Ya tenemos algunos años en estos, acudiendo a cuánta capacitación que se puede desarrollar. Muy pronto estamos participando en el Congreso del Grupo de Español Multidisciplinario de Accesos Vasculares. Yo los invito a formar parte también de esto y progresivamente ir incorporándose a todas estas sociedades. Estos son los datos que con toda libertad ustedes pueden acceder,
pueden comunicarse. Ahí tienen las redes sociales donde compartimos información, tanto personal, dentro de nuestra experiencia personal, profesional, como algunos estudios. Lo que sí es cierto es que en este camino que tenemos ya hace muchos años, en el cual nos han ayudado muchísimos amigos de diferentes sociedades, la base en su inicio, eh, y hasta ahora lo sigue siendo. En este camino hemos encontrado obstáculos y lo que dice Frank Clark, que es un atleta americano, es que un camino sin obstáculos es probable que no te lleve o no nos lleve a ninguna parte. Yo creo que estamos avanzando progresivamente y en la medida que más colegas, más amigos se incorporen en este trabajo, yo creo que vamos a poder lograr mayores resultados. Ya desde ya les agradezco a los que se han sumado a esta actividad. Vamos a tener más actividades en el futuro, probablemente, y estoy seguro que con la presentación de algunos amigos del extranjero, que es nuestro próximo trabajo. Lo que hacemos es replicar experiencia de amigos que la hacen, obviamente, en otras realidades, ¿no? Usted puede ver podcasts en inglés, de enfermeras, de médicos, y esto de alguna u otra manera nos da una idea del uso adecuado de la tecnología para la educación del personal de salud. Sin más que agradecerles, ¿no? Yo voy a poder leer algunas de sus preguntas, algunas de sus inquietudes. Se ha intentado llegar a la mayor cantidad. Este es un deseo de poder desarrollar el acceso vascular como aspectos de la nefrología también, ¿no? A nivel de la Sociedad Internacional de Nefrología hay un programa, estamos desarrollando un grupo de trabajo desarrollando eh, programas de capacitación, de desarrollo para enfermeros y para todos los profesionales de salud. También los invito a incorporarse a esto. De tal manera, como les digo, este una iniciativa personal. Espero que puedan sumarse algunos más y poder, ¿por qué no?, compartir esta tribuna para poder llegar a más compañeros con la experiencia que cada uno de ustedes tiene. Yo desde ya nuevamente les digo gracias, ¿no? Y obviamente felicitando y celebrando el Día del Enfermero Peruano con todos los amigos de diferentes nacionalidades que nos acompañan. Esta presentación va a ser transmitida también por Facebook, lo vamos a compartir de tal manera que eh, puedan revisarlo. Javier ha levantado la mano, a ver si quiere hacer una pregunta, no hay ningún problema, yo acá lo escuchamos, le van a abrir el micrófono. Javier, un placer, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono y tu pantalla, Javier. Bueno, mientras se anima, Javier, bueno, recibimos saludos de Tucumán, donde hay grandes amigos. Paula, un placer. Probablemente el próximo año estemos visitándolos. Neuquén, donde hay grandes amigos. Buscamos desarrollar, hay proyectos de viajar también a Guatemala. Brenda, qué gusto saludarte. Sí, es cierto, es una iniciativa que espero que más jóvenes se puedan sumar. Lo que hago, reitero, es lo que he aprendido en estos últimos años y poder transmitirlos a ustedes. Vamos a intentar nuestro próximo viaje a la ciudad de Valencia, donde vamos a participar en 2 mesas, poder hacer quizás a unos vivos desde allá, para que ustedes puedan tener la experiencia también y quizás más adelante organizarse. Si bien es cierto, el tema económico juega un tema complicado para efectos de poder llegar o no eh, a estas realidades, pero yo creo que con esfuerzo vamos a poder trabajar. A ver, aquí hay una pregunta, dice Anónimos. Buenas tardes, cuando la FA alcanza la moderación, ¿en qué sentido se debe colocar las agujas? ¿Cuál es la opción correcta? Gracias por su respuesta. Bueno, es mejor la anterógrada, es la que ha demostrado mejor respuesta para efectos de complicaciones. No permite que se desarrolle un flap que es la responsable
hay que entender que hay una turbulencia mayor en esta vena, que el flujo alcanza valores inimaginables. Entonces este flap genera, puede generar una extravasación tanto en la canulación como en el retiro de la canulación. Si quieren leer más sobre este tema de canulación, yo los invito a leer a María Parisotto, que es una enfermera italiana que trabaja muchísimos años, o si no, también a Ana Marti, que también es una gran enfermera. O muy pronto vamos a abordar esta temática también sobre cómo canular. Es un tema también muy interesante. Estamos viendo la manera de buscar un programa que nos permita la traducción inmediata, instantánea, de tal manera que podamos también apelar a muchos jóvenes. Mauricio ha levantado la mano. A ver, Mauricio, ahí te hemos abierto la pantalla. Puedes, Hola Jim, puedes conversar. Hola Mauricio, Mauricio es un amigo argentino. ¿qué tal? Dale. Muchísimas gracias. Jim, tengo dos consultas muy buena toda la charla. ¿Siempre tiene que ser progresiva la canulación de comenzar con 17G, después seguir a 16G y luego a 15G? ¿O según sea el desarrollo de la fístula, conviene quedar en un tipo de diámetro de aguja particular? Eh, bueno, aquí es una pregunta muy interesante, que también está relacionada a la logística que pueda tener alguno. En Perú, por ejemplo, aún tenemos alguna dificultad con 15, con 17, no usamos 15, es adecuado. Es adecuado en algunos casos sí usar 15, pero lo que se va a depender de la evaluación que uno tenga. Si tenemos una maduración en el trayecto, un diámetro incompleto, por decirlo menos, y ya tenemos tiempo, ya la fístula tiene tiempo y puede ser canulada, empezar con la 15 sería adecuada para ayudar a desarrollar, y como retorno venoso, para ayudar a desarrollar y pueda dilatar un poco más el vaso, además de los ejercicios y de los masajes que uno debe enseñar al paciente. No siempre tiene que ser progresivo, va a depender mucho de la evaluación. Lo que sí considero que no podríamos iniciar directamente con una 15, creo que sería muy lesivo para el vaso. Eh, sí conviene quedar en un tipo de aguja, considero para efectos de la evaluación, hay accesos que nos permiten canular en 16 y hay accesos que nos permiten canular en 17. Pero considero que el 15 deberíamos dejarlo quizás ya para el momento que ya se tiene un acceso vascular bastante maduro, que pueda sostenerse, que no pueda presentar complicaciones, una de ellas que es la, de la- las hemorragias o los hematomas. Hay que considerar que muchos hematomas, por ejemplo, se producen post-canulación, ¿no? Entonces eso también hay que considerarlo de tal manera que podamos evitar esas complicaciones. Gracias, Mauri. Las primeras punciones se recomienda primero arteria o primero venosa. Mm, Reitero acá, el enfermero en su expertise, en la medida que vaya participando más en esta formación autodidacta, en mucha medida, va desarrollando una expertise evaluando el acceso vascular, tocando, auscultando. Auscultando podemos identificar cómo está el acceso vascular. Vamos a ir aprendiendo a definir el diámetro de un acceso vascular, obviamente de manera empírica, de tal manera que nos vamos a permitir determinar la decisión más adecuada. Personalmente, en mi experiencia, defino muchas veces más iniciar con arteria, porque he tenido la experiencia de tener accesos que han desarrollado adecuadamente. En algunos casos puedo iniciar con venosa. No, prefiero, en mi experiencia, iniciar con la aguja arterial para progresivamente ir preparando el acceso venoso que va a ser más alejado, ¿no? Porque el acceso venoso quizás
tarda un poco más por el tema de que el cizallamiento no logra una gran distancia y la trayectoria no es la mejor en estos pacientes. Personalmente prefiero iniciar con arterial, pero obviamente, reitero, depende mucho de la experiencia y de cómo el acceso se presenta ante el enfermero para poder tomar esa decisión. Bueno, ¿qué sucede cuando hablamos con 17 y para devolver con 16G? Lo que más puede producir es una resistencia venosa, pero teniendo 16, no creo que te produzca una resistencia venosa. Si sacas sangre con 17G, probablemente por evitar lesionar el vaso o que tenga un espacio no tan dilatado, vas a tener resistencia arterial, lo más probable, porque no vas a someter a esa fístula más de 250, 240. Hay que entender que hay que iniciar con 200. Encendiendo la máquina hay que iniciar progresivamente y hay que ver, cuando uno inicia con 50 o 100, debe ver la máquina. La máquina, las resistencias arteriales nos marcan la pauta, si está bien o está mal, cuál sería el pronóstico que tiene esa canulación, a efectos de que si yo veo que la resistencia arterial se abre mucho y se cierra, se abre mucho y se cierra, me dice que que esa aguja está, como yo les digo a algunos colegas, está bailando. Hay que considerar que esa aguja está en un torrente sanguíneo, sometido a un torrente sanguíneo muy turbulento, y lo que hace es moverse. Y es por eso que cuando uno canula a este paciente debe estar muy fijado, de tal manera que no realice ningún movimiento. Entonces, si yo voy a tener una 17 en la arteria, lo que voy a tener es una resistencia arterial marcada, elevada, pero que esto no signifique una tan alta que me obligue a tomar otra decisión. Entonces, con más de 250, con una aguja de 17, no es lo más adecuado. Busquemos canular con las agujas adecuadas y miremos siempre el monitor. El monitor nos dicta mucho y nos predicta qué decisión tomar. ¿Qué tan buenos son los equipos de tipo ecógrafo para ver las fístulas complicadas? Por supuesto que son buenas los equipos de ecógrafos. El ecógrafo, el ultrasonido, yo creo que ya debe incorporarse en la dinámica del enfermero que atiende acceso vascular, sean estos periféricos, sean centrales, llámese fístula, PICS, PORT, lo que fueran. El Vieja, ecógrafo, hay que evaluar cómo varía la resistencia arterial cuando vos pones la aguja. La aguja Mauricio, está hablando, creo que Mauricio, ya, perfecto, gracias. Entonces, decía que el ecógrafo es la herramienta. Muchísimo va, tiempo va a costar de incorporar esto por un tema económico, son elementos, son dispositivos de alto costo, pero considero que progresivamente esto debería sumarse al trabajo del enfermero. Y yo los invito a capacitarse en esto, desarrollarse en esto. El programa que estamos desarrollando busca también incorporar la formación en ultrasonido, la canulación ecoguiada, que es el futuro. Ya lo hemos visto en otras realidades. Los accesos vasculares, tenemos la experiencia que estamos compartiendo con enfermeras del Hospital de Henares de Madrid. Todas las canulaciones iniciales tempranas, como llaman ellos, las hacen con ecógrafo. Hemos estado revisando su experiencia. Vamos a buscar que ellos nos compartan esa experiencia, pero todos ellos son con ecógrafo. Así que podamos más adelante nosotros también tener esto. Eh, Cuando la fístula está madura, ¿cuál bránula primero debe canularse de acuerdo a comodidad personal? Más que comodidad, es cuál es el, el acceso adecuado que me permita o que me evite complicaciones. Si todas son anterógradas, que es lo que yo personalmente con los años he aprendido, es la mejor dependiendo del acceso, dependiendo del diámetro del vaso. eh, Dependiendo de eso, si las agujas están muy próximas, prefiero canular la arteria primero para efectos de que cuando canule la vena desde la parte superior no me afecte, no me incomode o no afecte
el ángulo que yo vaya a tener en la vena. Entonces, eso es de alguna u otra manera, podría yo decir en relación a este tema. Eh, bueno, las prótesis siempre con 17, inicialmente puede ser con 17, pero en la experiencia que nosotros hemos tenido y yo he visto en otros países, los americanos que tienen más número de grafts, de injertos que nosotros, usan 16 y en algunos casos 15 sin ningún problema porque ellos tienen altos flujos para diálisis. Lo que sí se viene y en algún momento podamos tener son las agujas plásticas, que es una gran herramienta también y que nos va a permitir trabajar mejor y tener una mejor sobrevida del acceso vascular. Aunque hay algunos estudios que no ven alguna gran diferencia entre estos, en la experiencia que yo he tenido, por lo menos para la canulación en los, en las fístulas que recién están madurando, podríamos decir que tiene una mejor performance. Bueno, siendo las 5:59 ya acá en Perú, hemos empezado 5:02, disculpen la demora. Yo quiero agradecer a todos los que se han sumado a esta reunión inicial y quiero felicitarlos a los enfermeros peruanos que están aquí, sí, y a los que están eh, aquí atendiendo las preguntas, con sus preguntas, con todos sus comentarios. Yo les agradezco y estemos atentos a las próximas reuniones. Lo que reitero, tratamos de innovar generando un espacio más para compartir experiencias, no las mías. eh, Todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que enseñar y más adelante probablemente cualquiera de ustedes puede presentar un caso, podemos discutir un caso, esa es la idea. Eh, Vamos a tomar la última pregunta de Carol, imagino que es Carol de Guatemala. Un abrazo, Carol. La heparinización transdiálisis cuando el paciente tiene problema de coagulación, sí, en algunos casos es mucho mejor porque permite llegar al, al objetivo de evitar la coagulación del sistema. Hay que considerar un aspecto muy importante. La heparinización es un punto crucial, vital en el manejo del acceso vascular, ¿no? Entonces, cuando uno tiene problemas de coagulación, de por sí el paciente tiene problemas de coagulación, pero sí tiene problemas de sangrado y va a restringir la heparina, hay que evaluar muy bien el acceso vascular, evitar que los flujos sean muy bajos, porque hay que considerar que toda esta cascada inflamatoria que de alguna manera hemos tratado de resumir, se presenta también más cuando el paciente eh, no tiene anticoagulación. Hemos dicho que el endotelio, mientras tu estructura fisiológica normal no anticoagula, no es antitrombótica, pero hay que considerar que la sangre pasa por un circuito que no es el endotelio. Entonces, tener mucho cuidado, tener mucha consideración cuando hablamos de la heparinización también del sistema extracorpóreo o de la terapia propia. Bueno, nuevamente reitero mi agradecimiento a todos los que se han sumado en todas en las plataformas que estamos trabajando. Este es un trabajo voluntario, gratuito, con un único deseo, que como enfermero hace más de 20 años, deseo que los demás puedan tener la experiencia que yo de alguna manera hemos podido lograr. Y ya para la próxima semana estaremos haciendo una reunión sobre quizás membranas, que es un tema que también nos fascina con los nuevos cambios, algunos conceptos nuevos que se tienen en el mercado y en el manejo de estas membranas. Ya no solamente hablamos de biocompatibilidad, sino vamos a conocer conceptos nuevos como la hemocompatibilidad. Yo los invito entonces a la próxima reunión, al Nefrocafé. Hemos tratado de llamarlo así para poder compartir un café con ustedes. Nuevamente, gracias a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un placer.